A mediados del siglo pasado, muchos creían que el milenio se acercaba. Algunos creían que, según lo habían prometido todas las grandes religiones, un Mesías estaba a punto de redimirnos hacia la tierra prometida. Otros creían que la redención ocurriría mediante la ciencia y la tecnología. Con los avances logrados en la comunicación y el transporte, las ideas atravesaban por el mundo y a velocidad luz prometieron la redención mediante el conocimiento. Pero de las nubes no descendió ningún Mesías. La ciencia y la tecnología solo trajeron mayor sufrimiento, y con todas sus grandes bendiciones, la educación no pudo evitar que llegara la oscuridad. Los gobiernos del mundo y las religiones del mundo no ofrecieron respuesta alguna. Al comienzo del siglo nuestro, la gente comenzaba a preguntarse si Dios había abandonado al mundo. ¿En verdad estaba muerto Dios? Sin embargo, es posible que el frenesí de la espera haya sido justificado y que un suceso que transformaría al mundo realmente se hubiese llevado a cabo y que la humanidad lo hubiera pasado desapercibido. ¿Es posible que el mundo no hubiera reconocido el poder de un nuevo profeta? El conde León Tolstoy, el novelista ruso y uno de los más importantes filósofos de su época, declaró desde su hogar en las afueras de Moscú: Nos pasamos la vida tratando de descubrir el misterio del universo, pero hubo un hombre, un prisionero en Akka, quien tenía la clave. Las promesas del paraíso sobre la tierra siguen siendo un engaño cruel. La gente del mundo parece aún más impotente al amenazar las fuerzas del mal con reducir y opacar el espíritu humano. La contienda que divide y aflige a la raza humana crece día a día. Los vientos de desesperación lamentablemente soplan en todas direcciones. El bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables, a menos que su unidad sea firmemente establecida. Él nos habló hace más de 100 años, desde una prisión en el Medio Oriente. Escribió que Dios había movilizado fuerzas históricas que ningún poder terrenal podía resistir. El tiempo preordinado para los pueblos y naciones de la Tierra ya ha llegado. La Tierra es solo un país, y la humanidad sus ciudadanos. Su nombre era Baha'u'llah y su creciente influencia es la gran historia de nuestros tiempos que no se ha contado. Soy el halcón real posado en el brazo del Todopoderoso. Yo despliego las alas marchitas de toda ave quebrada y le ayudo a levantar vuelo. Su nombre de pila era Mirza Hussain Ali. Nació en Persia en 1817 y pasó su juventud en el campo pastoral de Nur. Era hijo de un noble de gran riqueza. Se crió en un mundo cerrado de intolerancia e injusticia, un mundo de represión, pero él rechazó la riqueza y la ventaja que ofrecía. La erudición corriente entre los hombres no la estudié. En sus escuelas yo no entré. Pregunta en la ciudad donde vivía para que puedas estar bien seguro de que yo no soy de aquellos que hablan falsamente. Desde temprana edad, la visión que él tenía estaba en conflicto con el Estado y el orden religioso prevaleciente. Poco tiempo después, el Estado encontró que el apoyo que le dio a un movimiento que pedía una reforma moral era amenazante. Fue arrestado y encarcelado en la peor prisión de Teherán, el Pozo Negro de Siyah-Chal. No hay pluma que pueda describir aquel lugar, ni lengua alguna expresar su repugnante hedor. Sus enemigos esperaban que el encarcelamiento mataría a Baha'u'llah. En cambio, en la oscuridad de Siyah-Chal, él fue llamado a realizar una misión que se extendía más allá de su propia tierra y su propia época. A pesar de que el peso de las cadenas y la atmósfera hedionda solo me permitían un poco de sueño, yo sentía como si algo fluyera sobre mi pecho, desde la corona de mi cabeza, como un poderoso torrente desde la cumbre de una montaña. Como consecuencia de ello, cada miembro de mi cuerpo se encendía. Baha'u'llah salió de esa prisión y fue exiliado a los territorios del Imperio Turco. Fue durante el exilio que anunció su misión.
Este es el día en que los más excelentes favores de Dios han sido derramados sobre los hombres, día en que su poderosísima gracia ha sido infundida en todas las cosas creadas. Baha'u'llah realmente abrió un nuevo horizonte. Explicó que el Creador siempre se ha comunicado con su creación mediante individuos especiales. Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, Krishna, Cristo, Mohammed. Todos hablaron con conocimiento que venía de la misma fuente y conducía a las mismas metas. Y vinieron en épocas diferentes, hablaron a pueblos diferentes y liberaron diferentes capacidades, tanto individualmente como en la gente como sociedad. En este día y época, es Baha'u'llah quien nos habla con esa misma autoridad y esa misma línea. La capacidad que él vino a revelar es la unidad de la humanidad. Baha'u'llah reafirmó ese mensaje aun cuando fue exiliado a la prisión más remota y desolada del imperio, Acá, una ciudad portuaria en la costa norte de Palestina, en Tierra Santa. Este era el final del mundo, y su encarcelamiento pretendía callarlo para siempre. Sabed que, aunque mi cuerpo se encuentre bajo las espadas de mis enemigos, y mis miembros estén acosados por incalculables aflicciones, no obstante mi espíritu está lleno de un gozo con el que todas las alegrías de la tierra no podrán nunca compararse. Desde su celda en el exilio, Baha'u'llah envió cartas a los reyes y legisladores del mundo en el siglo XIX. Estas cartas se encuentran entre los documentos más extraordinarios de la historia religiosa. Hizo un llamado a los líderes para que se unieran en un proceso de consulta mundial que estableciera la base para la gran paz mundial. Si un rey tomare sus armas contra otro, todos deberán levantarse unidos e impedírselo. Él desafió a los líderes más poderosos del mundo, desde el Shah de Persia hasta el Zar de Rusia, la reina Victoria de Inglaterra, el emperador Franz Joseph de Austria, el sultán de Turquía, el Papa Pío IX, al Kaiser Wilhelm de Alemania y Napoleón III de Francia. Lo que él dijo en las cartas que les escribió fue que Dios había puesto en movimiento fuerzas históricas que causarían la unidad de la humanidad y la creación de una nueva sociedad, y les pidió que participaran en ese proceso. Ellos tenían capacidad. Si hubieran tenido la voluntad de enfocar la realidad hacia algunas de sus actividades privadas, tendrían la capacidad de dar un impulso enorme a este proceso de la unión de la humanidad. Tenían el poder de ayudar a la humanidad a reconciliarse con su unidad, de comenzar a desprenderse lentamente de identidades menores, lealtades menores que eran limitantes, y rendirse al curso de la historia. Pero decidieron no hacerlo. Las cartas de Baha'u'llah también predijeron con exactitud asombrosa la caída de los soberanos que no se unieron a la búsqueda de la gran paz. Napoleón III cayó inesperadamente. El sultán de Turquía fue derrocado y cayó el Imperio Otomano. El dominio papal terminó en Italia. Y el Imperio Alemán fue devastado por sucesivas guerras en Europa. La visión de Baha'u'llah se extendió más allá de la era en que él vivió. Él advirtió las consecuencias de resistirse a la unicidad de la humanidad. Ved cómo el mundo está siendo afligido diariamente con una nueva calamidad. Su tribulación se agrava en forma continua. No pueden descubrir la causa de la enfermedad, ni poseen ningún conocimiento del remedio. Conforme se reduce nuestro planeta, parece volverse más peligroso, pero se está separando o se está uniendo. Se está desintegrando o volviéndose uno. Lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio para la curación del mundo entero es la unión de todos sus pueblos en una causa universal. Baha'u'llah escribe que la desintegración y la unificación parte del mismo proceso. Una nueva vida se agita en esta época dentro de todos los pueblos de la tierra.
Todos los hombres han sido creados para llevar adelante la civilización en continuo progreso. Esta es, según las enseñanzas bahá'ís, la madurez de la humanidad. Ya pasamos nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Ahora somos jóvenes adultos, hemos crecido, alcanzamos la madurez, lo cual es muy gráfico biológicamente. Y este es el símbolo de lo que está pasando en el mundo actual. Y así de repente todo el mundo descubre que puede, y no solo puede, sino que debe aprender a vivir unido en un planeta muy pequeño. Las revelaciones de Baha'u'lláh, que aparecen en varios miles de tablas y libros, revelan cómo la humanidad puede vivir en una sociedad global. El prisionero de Aqaba exigió el abandono de todo tipo de prejuicio y el establecimiento de una federación mundial. Dijo que la verdadera religión está en armonía con la razón y la búsqueda del conocimiento científico. Escribió que era responsabilidad de cada individuo buscar independientemente la verdad. Al difundirse la reputación y la influencia moral de Baha'u'lláh, él salió de la cárcel y fue aprisionado en una casa en las cercanías de Aqaba. Continuó escribiendo y declarando aún en su nuevo aprisionamiento. En 1890, Edward Granville Brown, un erudito brillante de Cambridge especializado en estudios del Medio Oriente, visitó a Baha'u'lláh. Brown llegó a Baji, en ese momento la casa de campo de Baha'u'lláh, que actualmente se ha restaurado como lugar sagrado y centro de una de las fes religiosas de más rápido crecimiento en el mundo. Brown escribió sobre su entrevista con Baha'u'lláh, anotando sus poderosas palabras y apasionado compromiso por la paz y la unidad. Baha'u'lláh tuvo un profundo efecto sobre él. Era una figura maravillosa y venerable. Parecía que sus ojos penetrantes leían el alma misma de uno. El poder y la autoridad residían en ese ceño amplio. No es necesario preguntar en presencia de quién me encontraba, al inclinarme ante alguien que es objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y los emperadores añoran en vano. Has venido a ver a un prisionero y un exiliado. Deseamos solo el bien del mundo. Sin embargo, nos consideran un agitador de discordia y sedición, merecedor de la prisión. Que todas las naciones se unan en una sola fe y todos los hombres sean hermanos. Que los lazos del amor y la unidad entre los hijos de los hombres se fortalezcan. Que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las diferencias de raza. Esto se cumplirá. Estas luchas sin objeto, estas guerras ruinosas desaparecerán y la más grande paz reinará. Lo que Brown había vislumbrado en 1890 ahora lo creen más de 5 millones de personas en el mundo, que Baha'u'lláh es el mensajero de Dios para nuestra época. En una época en la que otros están eliminando a Dios de la historia, los seguidores de Baha'u'lláh son parte de una comunidad llamada Baha'i. La Enciclopedia Británica reconoce a la religión Baha'i como el segundo grupo religioso más difundido en la Tierra. Aunque el centro mundial está en Haifa, existen comunidades Baha'i en cada país y territorio del mundo. Los Baha'is reciben su inspiración de la revelación de Baha'u'lláh y en su compromiso hacia la justicia y la paz mundial. No tienen sacerdotes, imágenes ni rituales. Ellos creen que la base fundamental de la existencia es la relación de la humanidad con Dios. La palabra de Dios ha encendido el corazón del mundo. Cuán deplorable será si no sois abrazados con su llama. La razón por la que somos Bahá'ís no es solo porque creemos que es una verdad divina del Dios Todopoderoso. Creemos que es práctica, puede hacer algo, resolver algo, crear algo. Los Bahá'ís afrontan directamente los problemas de nuestra sociedad guiados por los escritos de Baha'u'lláh. Recientemente desempeñaron un papel importante en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. La verdad fundamental de nuestra época es la unidad de la humanidad. A nivel local, como en esta ciudad de Irlanda, los Bahá'ís trabajan para ayudar a salvar el planeta. Preocupaos fervientemente con las necesidades de la edad en que vivís
y centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos. Bahá'u'lláh hizo un llamado para el establecimiento de un Parlamento Mundial 100 años antes de la creación de las Naciones Unidas. Él escribió: el organismo tiene que ser fiduciario de todos los que habitan en la tierra y los gobiernos nacionales deben rendir una medida de su soberanía a este. De especial importancia en los escritos de Bahá'u'lláh es el papel de la mujer en la creación de una nueva sociedad mundial. Las mujeres y los hombres son y siempre han sido iguales ante los ojos de Dios. Exaltado aquel quien haya resuelto diferencias y establecido la armonía. Alabado aquel quien haya conferido a todos una posición y rango en el mismo plano. Uno de los aspectos del desarrollo de la mujer en Asia, según los escritos de Bahá'u'lláh, ha sido la educación de la mujer. En muchas de las sociedades asiáticas, a la niña no se le da prioridad cuando se trata de la educación. Pero en los escritos de Bahá'u'lláh, a la niña se le debe dar prioridad. Y Bahá'u'lláh dice que si alguien no tiene dinero, o si solo puede educar a un hijo y tiene que escoger entre el varón y la niña, se debe escoger a la niña porque las madres serán las primeras educadoras de la siguiente generación. Bahá'u'lláh habla de la igualdad del hombre y la mujer. Yo soy de África, donde la mujer normalmente es oprimida por el hombre y no se le reconoce como igual. Pero ahora Bahá'u'lláh ha hablado con la voz de Dios y ha dicho que el hombre y la mujer son iguales y se les debe tratar como tales. Por lo tanto, es importante que la mujer sepa que eso es lo que Dios ha ordenado para las mujeres de hoy. Las palabras de Bahá'u'lláh son estudiadas y puestas en práctica por las asambleas espirituales locales en todo el mundo y en el Centro Mundial Bahá'í en la Casa de Justicia en el Monte Carmelo en Tierra Santa. Las asambleas autónomas y democráticas recalcan la importancia de la consulta en cada esfera de la actividad humana. En todos los asuntos formad consejo conjuntamente, por cuanto la consulta es la lámpara de guía que alumbra el camino y es la que confiere entendimiento. Existen más de 18.000 consejos bahá'ís elegidos democráticamente en el mundo. Inspirados por Bahá'u'lláh, el mensajero divino de la transformación, los bahá'ís creen que además de elevar el espíritu, su fe ofrece formas concretas de resolver los problemas sociales y económicos. Comenzamos con los sistemas presentes. Como puede ver, muchas de las instituciones respetadas se están derrumbando. Y las que supuestamente debían ayudar a muchas naciones a sobreponerse a los problemas socioeconómicos están en dificultades. Lo que realmente falta aquí es la dimensión espiritual. En la forma en que vemos nuestro movimiento socioeconómico está faltando totalmente. Y cuando tomamos los escritos de Bahá'u'lláh, agregamos un punto de cabalidad al problema. Definitivamente la economía necesita considerarse con una perspectiva de la espiritualidad, la naturaleza del hombre, el propósito por el que está aquí. Que tu visión sea abarcadora del mundo, en vez de confinada a vuestro propio ser. El mérito del hombre reside en el servicio y la virtud, y no en el fausto de la opulencia y las riquezas. Básicamente, mi trabajo como médico es fundamentalmente un trabajo orientado al servicio. Los bahá'ís creen que el trabajo, al ofrecerse con espíritu de servicio, equivale a la adoración. Y yo pienso que al desempeñar mi trabajo, trato de mantener el sentido de servicio con la gente a la que sirvo. Yo rezo todos los días. Inicialmente sentí atracción hacia lo espiritual. Mi corazón se conmovió por las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Mi mente lo entendió después. Luego, gradualmente investigué las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Gracias a eso descubrí un propósito para mí. Descubrí que yo quería mejorar, educarme personalmente, tener una carrera y contribuir a la sociedad. Los escritos de Bahá'u'lláh hacen un llamado para la igualdad de todos los pueblos de la tierra, encontrando fuerza en la unidad y la diversidad. Es indudable que los pueblos del mundo de cualesquiera raza o religión
derivan su inspiración de una sola fuente celestial y son súbditos de un solo Dios. Haz aquello que os junte y una. La enseñanza de la unidad en la diversidad que Baha'u'llah trajo a este mundo ayuda a que las personas vean que una diferencia no es algo amenazante, sino algo que hace del mundo un lugar hermoso en donde vivir. Cada ser humano es como una flor, y cuanto más diversas sean las flores del jardín, es más hermoso. Y entonces experimentan las enseñanzas bahá'ís, la unidad de la humanidad, la igualdad del hombre y la mujer, una lengua internacional, etc. No voy a repetir esa parte. Todos dicen que es maravilloso, pero es utopía, es una utopía. En griego significa que es algo muy bueno, pero no se puede poner en práctica. Pero Baha'u'llah, cuando declaró la unidad de la humanidad, la realizó. Pueden asistir a una junta de bahá'ís en cualquier parte y verán que personas de cualquier clase, de toda religión, nacionalidad, de cualquier raza, están todas unidas bajo un solo estandarte, el de Baha'u'llah. No os miréis como extraños los unos a los otros. Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. La humanidad, gracias a la llegada de Baha'u'llah, ha cambiado en su corazón. Ya no desean solo estar separados. Eso no significa que renuncien a su cultura y a su vida verdadera. Que ningún hombre se glorie de que ama a su patria, que más bien se glorie de que ama a sus semejantes. Ya que Baha'u'llah es la manifestación de Dios, sus palabras tienen poder como tuvieron poder antes, con Jesús, Moisés, Krishna, Mohammed o Zoroastro. Es lo mismo, es poder y la gente lo siente. Baha'u'llah bedeutet eigentlich mein ganzes Leben für mich und ich bin unheimlich glücklich, dass ich ihn anerkannt habe als Manifestation für dieses Zeitalter. Baha'u'llah es mi Señor y sus enseñanzas son mi esperanza para el mundo. Santi ल्याउनको लागि आएको भगवान बाबुला Baha'u'llah lo significa todo. Es la realización de todos los sueños que las personas están esperando. Il me semblait que ces religions devaient s'accorder sur quelques points et c'est ce que j'ai trouvé en Baha'u'llah. Baha'u'llah es lo más maravilloso que tengo en mi vida. Baha'u'llah, мне всегда легко с ним в жизни. Baha'u'llah, como la manifestación de Dios. Baha'u'llah es una luz que el odio no puede opacar. Esa luz ha seguido alumbrando a pesar de la persecución que comenzó en la época de Baha'u'llah. La persecución se ha intensificado en nuestra propia época bajo el régimen revolucionario islámico. Pero las palabras y las obras de Baha'u'llah, la luz que el odio no puede opacar, continuamente son iluminadas y realzadas por el creciente número de fieles que dedican su vida para volverse unidos entre sí y con Dios. Cada ser humano potencialmente posee todos los atributos de Dios. Y el propósito de la existencia es que se desarrollen esas capacidades. Y el papel del mensajero de Dios es como la luz del sol con las plantas, que cobren vida esas capacidades. Baha'u'llah dice que el propósito de Dios es que cobre vida nuestra naturaleza. Toda la tierra se encuentra ahora en un estado de gravidez. Se aproxima el día en que habrá producido sus más nobles frutos, las flores más encantadoras. Glorificada es la brisa que sopla desde la vestimenta de tu Señor, pues
He aquí ha hecho de nuevo a todas las cosas. El 28 de mayo de 1892, Baha'u'llah, el prisionero de Aqqa, dejó esta vida terrenal. Su sepulcro en Baji se ha convertido en el punto central de devoción para más de 5 millones de personas quienes creen que Él es el mensajero de Dios para nuestra época. Ellos creen que su llegada ha infundido una nueva vida en el cuerpo de la humanidad y ha hecho que todas las cosas sean nuevas. 100 años después de su muerte, miles de personas se reunieron en el hogar de Baha'u'llah y en su santuario de Baji, donde el trabajo que inició en la celda de una prisión años antes llegó al punto más conmovedor del alma. Ellos conmemoraron lo que llaman su ascensión, llevando a cabo una vigilia toda la noche. En un acto de devoción y amor, circundaron el santuario en trayectoria igual a los planetas que giran en órbita alrededor del Sol. Vinieron de las esquinas más remotas del mundo para rendir homenaje a aquel cuyo milagro más grande fue el unir sus corazones. ¿Qué es lo que han presenciado estas personas? ¿Podría ser que sus corazones se hayan abierto por la revelación del mensajero de Dios para nuestra época? La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Que ningún hombre se glorie de que ama a su patria, que más bien se glorie de que ama a sus semejantes.